Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 20. Esta es la parte 3 y última de este estudio 20. Seguimos en Jeremías, profetas buenos y profetas malos. El versículo clave se encuentra en Jeremías 23:3 y la palabra de Dios nos dice así: Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Esta parte 3 tiene por título Dios juzga a los falsos profetas. Y un poco extensa está la porción de la escritura que cubriremos. Se encuentra ahí en Jeremías 23, del versículo 9 al versículo 22, y nos dice así la palabra de Dios. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. Las carreras de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto tropezas. Cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aún en mi casa hallé maldad, dice el Señor. Es triste y es terrible la situación de Jerusalén, la situación de Judá y Benjamín. La declaración de la palabra de Dios, por eso el profeta Jeremías se encuentra temblando y se encuentra realmente hundido en el dolor por la condición espiritual en la que el pueblo se encuentra. La tierra está llena de adúlteros y fornicarios. Y cuando dice esto y nos da a entender que por esto la tierra se maldice, se corrompe, hermanos, porque cuando se pierde el temor a Jehová, todos estos pecados se vuelven como si fuese nuestro derecho pecar, como si fuese nuestra decisión.
Hoy en día es muy común decir, es mi cuerpo, yo decido. Como si se nos hubiese dado la opción de que si quieres puedes pecar contra Dios, si quieres puedes desobedecer sus mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Sino algo que no nos está poniendo una opción delante de nosotros. Es algo que nos está ordenando algo. Y ir en contra de ello es evidentemente rebeldía. Pero hoy en día así es. Hoy en día la fornicación y el adulterio es el plato común de muchas personas. El divorcio es algo que ahora hasta se pueden dar estadísticas alarmantes cuando dicen que en los 10 primeros años de los matrimonios un 80% de ellos se divorcian. Tristemente se vuelven a casar y ignorando la palabra de Dios que el que se casa con la repudiada es adúltero y cuando la repudiada se casa, esto es la mujer que está divorciada, también es adúltero, tanto él como ella. Pero la tierra está llena de adúlteros, está llena de fornicarios. La fornicación empieza a muy temprana edad en el mismo hogar porque la jovencita y el jovencito no salen a empezar un nuevo hogar, sino que allí en sus casas están fornicando. El sacerdote y el profeta son impíos. Esta es una declaración por demás dolorosa. El sacerdote y el profeta son impíos. Y el Señor da dos razones específicas. En primer lugar, porque Él ha visto el desatino de Israel o las tribus del norte, porque profetizan en el nombre de Baal. Fíjense por qué es tan importante conocer el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, y por qué es tan importante pronunciar el nombre de Dios. Quizás no sabías que Baal significa Señor. Así es de que si yo leyera y tradujese la palabra Baal al español, no entenderías cuál sería el problema de los profetas de Israel cuando te dijera, profetizan en el nombre del Señor. Pero es dejando el nombre ahí, Baal, que puedes entender que están profetizando en nombre de un Dios falso. Y ahí la importancia de pronunciar continuamente el nombre de Jehová. Claro que es nuestro Señor y claro que Jesucristo es nuestro Señor, pero cuán importante es usar su nombre para que no haya confusión en nuestra manera de pensar y de hablar. Pero ¿por qué sería tan atractivo un pueblo que conoció a Jehová, que le sirvió, que vio sus bendiciones, su cuidado, su protección? ¿Por qué dejó de servir o de adorar a Jehová y se fue tras Baal? Miremos ahí en Números 25:1, como nos dice la palabra de Jehová: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Por qué era tan atractivo? Porque daba libertad, libertad sexual primeramente, pero no solamente esto, sino todo lo demás que conlleva esa idea de libertad, de que el hombre puede hacer lo que quiere, que realmente lo único que necesita, y esto si las cosas le salen mal, es arrepentirse y pedir perdón, pero para que pueda continuar en ese libertinaje de hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, como quiera, sin que haya quien le demande, sin que haya quien le castigue, sin que haya quien le instruya en verdad y justicia. Por eso es tan atractivo Baal. ¿Y cómo eran los cultos? Esos cultos que eran precisamente de un ambiente sexual. Bueno, empezaba con la música, con la danza, con el roce, con el alcohol, con
con todos estos elementos y finalmente terminaba en una horrible orgía. Pero esa libertad venía trayendo a aquellos que en alguna ocasión escucharon la verdad y ahora le daban la espalda para ir tras una mentira. Realmente nosotros diríamos, pero ¿cómo alguien puede hacer esto? La verdad es que solo necesitamos voltear a nuestro alrededor. El hombre aborrece la ley por naturaleza. Tan pronto le digan que es ley de Dios, tan pronto le digan que es un estatuto de Dios, tan pronto le digan que es un decreto de Dios, ya puso una barrera, porque él quiere ser libre. En su pensamiento cree que puede servir a Dios sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de mandamiento, porque de su buen corazón sale. Pero engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. Por algo Dios nos estableció leyes y estatutos y decretos y mandamientos, porque conoce nuestra naturaleza. Pero el hombre quiere ser libre de ello. Y Baal es lo que le ofrece. Libertad completa. Y una falsa seguridad. De manera que por eso es que se vuelve tan apetecible entre los sacerdotes y los profetas el profetizar en nombre de Baal, en servirle y adorarle. Y no solamente allá en Israel y mencionando las tribus del norte, sino que también las tribus de Judá y Benjamín llegaron a ser como Sodoma y Gomorra. Y como característica es que se beneficiaban tanto de la maldad que no instruían al pueblo en la ley de Dios, sino que lo dejaban andar en su maldad porque esto les beneficiaba más. Les traía mejor recompensa. Y lógicamente recompensa inmediata, pero no eterna, porque más bien estaban obrando para su condenación. Yo quiero preguntar si algo semejante sucede hoy. ¿Será que de pronto el que instruye, el que enseña, el que guía, el pastor, el maestro, de pronto no habla en contra de los pecados porque afecta su bolsillo, porque afecta su relación con los demás, porque afecta la cantidad de personas que pueden asistir al culto? Y mejor va a tocar temas atractivos, agradables, que emocionalmente les haga sentir mejor, porque eso va a traer más concurrencia y lógicamente más beneficio. ¿Y qué tal si uno de los miembros de la iglesia, que son fieles en sus diezmos y ofrendas, comete un pecado? ¿Va a predicar en contra de ese pecado y poner en riesgo que esa entrada económica se retire de la iglesia? Es terrible, pero no lo hará. Predicará lo que la iglesia quiere escuchar porque le beneficia. Mientras se sientan cómodos, le proveerán todo cuanto necesita. Mientras les diga lo que quieren oír, lo tendrán en un altar, hablarán maravillas de él y le cubrirán todas sus necesidades. Y más aún, si aún los guía a servir a Baal, porque entonces podrán hacer lo que quieran y después se arrepienten cuando haya oportunidad. Y por eso el Señor declara, aún en mi casa hay maldad. No solamente era la tierra llena de pecado, sino que ahí en el templo de Dios, aquellos que fueron comisionados a guiar al pueblo, a instruirlo en la verdad, a hacer lo que distingue entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, ellos fueron encontrados impíos, porque vieron que si le daban al pueblo la libertad que él deseaba, y si le predicaban lo que quería oír, el pueblo a cambio les daba todo cuanto ellos desearan.
Por lo tanto, estos hablaban de cosas que verdaderamente no entienden. Dios no les había hablado y ellos ni conocían a Dios ni han indagado en su palabra para conocerlo. De la vanidad del corazón hablaban y lo que es peor es que les daban vanas esperanzas. Ciertamente aquí se está hablando del profeta por su autoridad, por lo que predica, y pudiéramos pensar en el maestro y en el pastor de la iglesia, porque tienen como mandato de Dios, como comisión, instruir y enseñar. Pero cuando alguien no conoce a Dios, cuando alguien está predicando de la vanidad de su corazón, de sus propios pensamientos, siempre será vana la esperanza que ofrezca, pero también quiero aclarar algo. Lo mismo sucederá con el oyente. Por eso el Señor dice que Él envía un poder mentiroso, a fin de que sean engañados los que no recibieron el amor por la verdad. Porque es verdad que hay falsos profetas, y es verdad que su Dios es su vientre, y van a predicar lo que los demás quieran oír y los van a guiar a donde quieran ir a fin de que les den cuanto necesitan y más. Pero ¿qué hay del que escucha cuando también no está dispuesto a buscar la verdad, sino que siempre por la flojera, por la facilidad, se va a conformar con lo que le digan? Especialmente si le prometen que no vendrá mal, especialmente si le prometen paz. Miren, ahorita estamos en una situación muy particular. El Señor Jesucristo anunció, y no solo en Mateo, pero también en Lucas y también en Marcos, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que antes de que Él venga, habrá tribulación para la iglesia. No estoy hablando de la ira de Dios que vendrá sobre todos los que queden después de que la iglesia sea levantada. Estoy hablando de que habrá tribulación para la iglesia. Incluso nos dice el Señor Jesucristo que algunos, creyendo que le hacen un servicio a Dios, buscarán matar a los creyentes. Pero ¿a quién le gusta oír que cosas terribles vienen? ¿A quién le gusta oír que tiene que prepararse para la tribulación que se acerca, para la persecución, para las pruebas tan grandes para la fe, por ese poder engañoso que vendrá y confundirá y engañará a todo aquel que no ama la verdad? Nadie quiere oírlo. ¿Qué quieren escuchar? Quieren escuchar que nada de esto les pasará. Que antes de que todas estas cosas empiecen, en un abrir y cerrar de ojos, serán levantados. Eso es lo que el mundo entero quiere escuchar. Y mientras estén dispuestos a pagar, sobrarán profetas que les hablen de esas precisas cosas con esas precisas palabras. Prometen paz, dice el Señor, pero la cautividad estaba ya cerca. Prometían que no vendrían mal, que no verían el mal, pero la destrucción estaba a la puerta. Ignoraban estos falsos profetas que su fin estaba cerca y que su castigo se apresura. Pero yo quiero hablarte a ti, hermano y hermana. Tú que escuchas a tantos pastores, a tantos predicadores, a tantos maestros, si no vas a la palabra de Dios y si no empiezas desde Génesis para que conozcas al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, si no escudriñas, si no buscas, si no aceptas que Dios no ha cambiado y es el mismo y sus leyes son perfectas y son eternas, si no aceptas esto, porque es natural en ti que tengas un rechazo hacia la ley, vendrá un profeta y te dirá, la ley fue abrogada. No te preocupes.
Y te leerá versículos que te dirán, tú ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, ignorando que si aquellos que estaban bajo la ley, cualquiera que la infringía, era reo de muerte, cuánto más los que están bajo la gracia, si desprecian la sangre derramada del unigénito Hijo de Dios, cuánto más no merecerán. Pero como no quieren oír de ley, no quieren oír de mandato, entonces habrá profeta que le dirán, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, eres libre de todas esas cosas, despójate de ellas y vive con libertad. Y lo harán. Y repito, mientras estén dispuestos a pagar, habrá profetas que les hablen. Si lo que te da miedo es la persecución, si lo que te da miedo es tener que correr de aquí para allá, si lo que te da miedo es no poder comprar, ni vender, ni saber a dónde ir, habrá profetas que te digan, no te preocupes, viene paz. No verás mal, no verás destrucción. Claro, si estás dispuesto a pagar. Pero el Señor declara, si estos falsos profetas hubieran oído la palabra de Dios, le dirían al pueblo su pecado a fin de que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Jehová y se someta a sus mandamientos y los ame y escudriñe su palabra y obedezca a Dios y tenga gozo pleno en saber cuánto Dios le ama, que le dio mandamientos para todos los aspectos de su vida. Desde qué vestir y qué comer y cómo conducirse y cómo tratar a sus hijos y cómo tratarse en el matrimonio, pero de manera muy especial, cómo dirigirse a Dios y cómo amar a su prójimo. Hay leyes para todos los aspectos que tú quieras oír. Pero hay que amar a Dios para amar sus mandamientos. Y como dijo el Señor Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Hermanos, Judá estaba en tiempos muy difíciles y los falsos profetas habrían logrado engañar al pueblo y el pueblo iría en cautividad. Pero tú, ¿cómo estás hoy? ¿Realmente amas la palabra y la escudriñas y lo buscas? ¿O prefieres seguir lo que te dicta tu corazón, lo que te parece bien, lo que te agrada, lo que te suena bien, sin entender que si hay algo engañoso y perverso, es precisamente el corazón? Dios les bendiga grandemente, hermanos. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. En tanto que está cercano, hay que ir a Él y hay que ser guiados por su palabra. Y esto únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga grandemente y nos vemos hasta el próximo Escuela Dominical.